La Iglesia acepta los nuevos retos que le presenta la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana. ¡Comenzamos! Buenas noches. Con la gracia de Dios tenemos la oportunidad de estar una vez más aquí para compartir parte de este conocimiento, de este bagaje cultural que hay, de reflexiones, de meditaciones sobre el fenómeno migratorio. Ahora, después de haber visto parte del código judío en relación a la atención al migrante, vamos a ver ahora algunos aspectos en relación a los derechos del migrante, de manera especial con la relación con la Sagrada Escritura y los conceptos pues que tenemos nosotros ya al tomar las Sagradas Escrituras como un auxilio, como una ayuda, como una pauta, una referencia al estudio de cualquier tema que sea. Ya tenemos algunas precomprensiones, algunos prejuicios, y es eso lo que hoy quisiera ver. Espero que podamos después de esto tener ya una visión más clara de lo que es servir al migrante o en alguna otra área que tiene que ver con la pastoral social, porque pues es propiamente esto lo que a veces adolecemos. Hacemos una distinción entre derechos y caridad, entre derechos y fe, entre derechos del migrante y la cultura. Principalmente esos tres argumentos me gustaría abarcarlos. Espero podamos y pueda yo aterrizar estas ideas de manera concreta. Entonces, cuando nosotros entramos o nos acercamos a la palabra de Dios para aprender, nosotros ya tenemos un mundo conceptual organizado sobre la base de cuantos hemos experimentado, leído, comprendido, y esta precomprensión, al menos genérica, del objeto nos permite el interrogar, el investigar y el entender. Si nosotros no tuviéramos ninguna idea de lo que es movilidad humana, de lo que es el forastero, la acogida, la hospitalidad, el desarraigo, etcétera, no podríamos ver dónde precisamente la Sagrada Escritura habla de este fenómeno o de esta temática. Y por ello ya tenemos una ventaja, tenemos algún camino recorrido, ya tenemos algunos conceptos, y por tanto cuando tomamos la Sagrada Escritura podemos ya nosotros, por esta precomprensión, hasta llegar a manipular ciertos textos. Quizá no está hablando precisamente del fenómeno migratorio y nosotros queremos forzar el texto a que hable de ello. Todo esto por el prejuicio o bien por podemos llamarle precomprensión que tenemos sobre el sujeto, sobre el tema a tratar. Leyendo pues las escrituras, nosotros tenemos ya una idea más o menos precisa de qué cosa dice la Sagrada Escritura
porque hemos seleccionado ya ciertos canales de información. Entonces, veamos el primer argumento: los derechos del migrante y la manifestación del amor. Por una parte podemos decir la individualidad y por la otra parte la alteridad. Es decir, el individuo tiene sus derechos. La alteridad es la confrontación, la asimetría que se da entre dos personas. Bien puede ser para una convivencia, para un trabajo, o bien la situación de un rechazo. Y la posición entre derechos del migrante y manifestaciones del amor es la primera en presentarse porque es la más difundida en el modo de pensar. Se dice que cada persona tiene derecho a trasladarse sobre todo, pues en búsqueda de un lugar donde pueda construir un futuro mejor para sí y para sus seres queridos. Anexo a esta declaración, de entrada hay un empeño por aceptar al extranjero, bien por su derecho o bien por la caridad. Es algo no reconocido en todo el mundo, pero al menos esa es una base, un principio que debiera vivirse. Y lo que podemos ver pues son comportamientos que por una parte pueden hablar de una expresión filantrópica, como sería el acoger al extranjero, el ubicarlo en un cierto espacio social para que pueda desarrollarse, desempeñarse, y basta, quizá no más. Y estos son los dos conceptos que se juegan casi en el filo de la filantropía, no del amor. Solo el derecho, lo que le compete, dar a cada cual lo que le corresponde. Y el amor, por su parte, pues lo reservamos para las personas que queremos, para las personas que conozco, que no son propiamente extranjeros, que pues pueden contribuir o constituir para nosotros una amenaza, bien a mi sistema de vida, a mi seguridad, a mis valores. Entonces yo manifiesto el amor a aquellas personas que conozco, mis seres queridos, los más cercanos. Y según cuanto se dice habitualmente, la área del derecho representa el aspecto de la legalidad de quien sea y se presenta como la base total humana del discurso antropológico. El amor, por el contrario, va más allá en cuanto expresa la dimensión de la generosidad, de la gratuidad, de la benevolencia, de la interior afectividad. Es decir, que no solo le da lo que es un derecho, el derecho a la vida, a tener una propiedad, a estudiar, a profesar una religión, sino que vas más allá, ¿verdad? No solo le pagas lo que está establecido, sino que vas más allá, lo aceptas como una persona querida, como un hermano, y por ello el amor va más allá de lo que es dar a cada quien
lo que le compete, lo suyo. Todas estas cosas pues aparecen un tanto sublimes. Este modo de pensar y de hablar no es solo una simplificación pues de nuestros días. Ya se pensaba que el Antiguo Testamento pues no tenía este margen de benevolencia, de la interior afectividad, de gratitud. Y no, esto es una equivocación, un error. La caridad no viene a vivirse en la iglesia hasta que aparece Jesucristo. No, ya en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 5, 6, más bien capítulo 6, versículo 5, aparece esa cita que Jesús mencionará en el Evangelio. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas sus fuerzas. Y también el libro de Levítico hace mención de el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, no ofendamos realmente al mundo judío, pues señalándoles que eran insensibles ante las necesidades del migrante. No, en Jesús podemos decir que viene a tener plenitud en cuanto que Él es el ejemplo de amor, de donación, donde lo podemos considerar nuestra escala del amor, ¿verdad? Desde dar una sonrisa hasta dar la misma vida. Esto sí es una novedad. Jesús lo realiza en favor del hombre. Pero no hablar de una forma simple y vulgar en relación al Antiguo Testamento. Ya volvemos para seguir profundizando. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando. Objetivo de Koinonia Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonia, lo que somos, lo que vivimos. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social. Difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, 1420 AM. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor, inmigrante de lugar en lugar, de país en país. Bien, el no haber tenido en cuenta la estrecha relación que debe existir entre derecho y el apelo al don total de sí,
ha provocado que la historia de los creyentes fuese frecuentemente caracterizada por una caridad que rebajaba y descuidaba los deberes de la relación interpersonal con el otro. Así, de vez en cuando, la benevolencia es generadora de limosna, de un auxilio inmediato, de la hospitalidad en cuanto que se resuelvan los problemas pues de la casa y del trabajo, sustituyendo así un empeño de hacer más justas las estructuras sociales y más respetuoso el encuentro entre las culturas. Es decir, nos limitamos al mínimo. No vamos más allá a buscar una integración de esta persona en el contexto al que viene a formar parte, sino que hay que se las vaya él arreglando. Y o bien podemos decir que han sido predicadas la apertura y la disponibilidad, el respeto y la comunión en la diversidad, sin advertir que esto pudiera dar lugar a especulaciones, como ocurre con aquellas personas que proporcionan fuentes de trabajo, los usurarios, los que rentan cuartos, habitaciones a grandes costos y en unas condiciones inhumanas. Realmente se predica una cosa, pero lo que se vive es muy limitado. Y todo esto pues evidencia exclusivamente los derechos y deberes, mientras que la caridad no es reconocida como un principio legal. Ella queda prácticamente fiada a la buena voluntad de los ciudadanos, cual dimensión privada y jurídicamente irrelevante. La Iglesia y la sociedad civil parecen ser dos caras de una sola realidad. Hablan dos lenguajes diversos que no logran encontrarse. Hoy, con este presidente espurio que tenemos, quiere hablar o habla de una combate a la pobreza, donde pues ese es su papel. El país es pobre porque se ha llevado realmente a la pobreza. Cada sexenio que pasa hay más pobres y de esta manera a veces quisieran hablar de una manera filantrópica, mientras que quedan en puros discursos, en puras palabras, y la distancia entre el rico y los pobres es cada vez más amplia. Bien, el otro argumento que decía yo era la dimensión de la fe, la relación que hay entre los derechos humanos del migrante y la dimensión de la fe. Esta también viene a ser parte de una inexacta o una precomprensión de la idea de la movilidad humana, que establece una oposición entre migraciones y fe. Mientras la movilidad humana representa la dimensión horizontal, histórica, sociológica, y que tenemos estadísticas, el movimiento demográfico, todo esto que es calificable dentro de la existencia, la fe constituirá por su parte la dimensión vertical, aquella que asegura o debe asegurar la relación con el eterno, la realidad última y cosas semejantes. Este modo de plantear el problema debe tener sin duda una notable capacidad sugestiva
De otra manera no se entiende cómo venga universalmente y constantemente repropuesto. En todas las sedes se enfrentan los problemas de la movilidad en clave sociológica, política, económica, y se corre el riesgo de ser impopular cuando se propone leer el fenómeno de la movilidad también, pues en una clave antropológica, teológica o bíblica. Casi que los problemas de lo cotidiano puedan también tener un revés en la dimensión interior, en la profundidad del ser, en el sentido de la existencia. Conceptos pues que hemos visto semanas atrás, donde hemos puesto atención más en los sentimientos de los migrantes, las circunstancias en relación con la familia, en relación con aquellos seres que se encuentran. Y pues en esta situación no se ve estos aspectos, solo se ve desde una perspectiva pues social o económica. Está claro todavía que la Escritura no propone una oposición entre la movilidad y la fe. En la Biblia, aquello que pertenece a la historia es fundamental, trascendental para la fe. Y la relación con Dios, por otra parte, es percibida como esencial para la práctica de las relaciones humanas. Usando este tipo de lectura y haciendo recurso de la Biblia para hablar de oposición entre mundo real y mundo de la fe, algunas veces se apoyan en algunos textos proféticos, en particular aquellos polémicos en las confrontaciones de culto. Estos vienen a ser leídos como una de las condiciones fundamentales o como uno de los signos principales de la afirmación de los derechos de la persona para desentenderse así de su religión. Este tipo de lectura que aparece moderno va a la par con la pretensión del discurso ateo que intenta promover la verdad del hombre eliminando a Dios, o bien concediendo a estas ideas cualquier fundamento histórico. Quedará como resultado que ellas no expresen el pensamiento bíblico, para lo cual la palabra de Dios es absolutamente fundamental, sea que exprese la palabra profética, ya sea una denuncia o bien también aquella cuestión religiosa. Al interno de la Iglesia, la oposición entre la dimensión de la fe de la persona se manifiesta frecuentemente como una subdivisión del cuerpo eclesial en dos grupos. Por una parte, el clero, los sacerdotes, que se ocupan del culto, de la liturgia cultual, y más generalmente con una relación con Dios, el más allá. Por otra parte, los laicos, que se interesan de los problemas del hombre y buscan en las contingencias concretas las vías de la justicia terrena. Muchas veces es el laico quien se acerca al sacerdote a decir: hay aquí afuera 3 migrantes que piden de comer o piden alguna orientación, ayuda, etcétera. Y se le delega al laico, ¿verdad?, que él lo atienda. El padre está ocupado
en el culto y no hay tiempo para estas cuestiones terrenas. Y si el sacerdote es el privilegiado de la presencia de lo divino en el mundo, es absurdo pensar que no deba ocuparse en primera persona de los derechos de la persona, entre las cuales pues figura el migrante. También se debe notar que la oposición entre dimensión de la fe, derechos de la persona, tiene reflejos significativos también en la dimensión estrechamente personal de cada uno. Es producto efectivamente de una categoría de esquizofrenia que contrapone oración y acción, que distingue entre servicio de Dios y servicio del hombre. En esto pues encontramos realmente una desubicación. Hay la necesidad de interiorizar, de realmente encontrarle un sentido a lo social, pero desde un aspecto pues también divino. Ya volvemos. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonia Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablet Koinonia. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Cáritas Tijuana te invita al concierto católico Seamos Uno por la Paz, teniendo como invitada de República Dominicana a Celinés Díaz. Este 11 de mayo, en el Audiorama del Trompo, en punto de las 7 de la tarde. El costo por persona para este concierto es de 100 pesos o $10. Para información y reservación de boletos, comunícate al 683-6232. Concierto Seamos Uno por la Paz. Pastoral Social Cáritas Tijuana invita. Con los ángeles te alabaré, en tu gran amor me gozaré. Koinonia Radio, 1420 AM. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor. Bien, podemos decir entonces que la verdadera lucha por la defensa de los derechos de la persona consiste en la interna articulación de estos dos aspectos, de los derechos del migrante y de la fe, para el cual se sirve Dios y el hombre en la unidad de un solo proyecto. Es decir, no se contraponen, se complementan, pero habría que dar esta apertura, esta disponibilidad a la cuestión espiritual, a la divinidad. El tercer aspecto que ya mencionaba en un principio es los derechos del migrante y el ámbito de la cultura. Es una distinción fácil y espontánea,
aquella que ve opuestos los derechos del migrante y el ámbito de la cultura. Una cosa es meditar, estudiar, reflexionar, comprender, y otra cosa es proyectar, realizar, trabajar, mientras que el fenómeno de la movilidad pertenece a esta segunda categoría, aquella del empeño concreto, inmediato y eficaz, o lo que podemos llamar las obras, lo práctico. La cultura tendría como dimensión propia las ideas abstractas y el mundo fascinante, pero ambiguo, de las palabras, teoría. Y a estas dos categorías se hacen corresponder dos clases sociales. Por una parte, pues vamos a tener a los intelectuales, estas personas que investigan, que reflexionan, que meditan, que elaboran sus teorías. Y por la otra parte vamos a tener la masa, los migrantes, la parte, podemos decir, inculta, y pues quienes son víctimas predestinadas de la injusticia dominante y al mismo tiempo únicos artífices y promotores en el mundo de una auténtica justicia. Esta mentalidad ha inducido alguna vez a los hombres de estudio a quedar sensibles a los problemas sociales, a avergonzarse de su misma formación humana y a considerar tiempo perdido el periodo consagrado al pensar. Leyendo la Escritura se aprende claramente que no hay lucha por la defensa de los derechos de la movilidad humana en el mundo sin inteligencia, y que por otra parte la suprema sabiduría es aquella de saber defender los derechos de cada singular ser humano. Todo ello pues exige reflexión, escucha y experiencia espiritual. La comprensión no es, por tanto, de considerarse un ambiguo privilegio de algunos especialistas, ni un paréntesis más o menos positivo de la propia vida. Es por el contrario la modalidad necesaria que preside el obrar, con el cual ella tiene una relación de estrechísima interdependencia. En este sentido, del trabajo metido en acto con la lectura, la interpretación y la asimilación de la palabra de Dios, el deseo de entender debe progresivamente resultar el corazón del trabajo mismo, evitando las modas o improvisaciones superficiales o imitar otros programas distintos que no han sido elaborados desde nuestra realidad. En fin, se llegará a ser capaz de trabajar en el campo de la movilidad, en la verdad, superando la individualidad hacia la alteridad para crear así una equidad y una comunión. Como pueden ver, este argumento pues es conocido, vivido muchas veces por nosotros sacerdotes, sobre todo quienes han tenido la oportunidad y hemos tenido la oportunidad de una especialización, conocer un poco más de manera específica un punto de todas las dimensiones que encierra, en este caso, el servicio social, la ayuda a los demás.
pues sí que somos y podemos ser señalados, podemos sentirnos realmente culpables de no trabajar muchas veces en lo que hemos estudiado, en lo que conocemos. Y realmente esta es una realidad en el fenómeno migratorio, al menos de aquí, de nuestra región. Cierto, quienes trabajan, quienes ponen en juego todas estas teorías, reflexiones, meditaciones, pues es el mundo de los religiosos. Están los hermanos de la caridad, están los hermanos escalabrinianos, y no dudo que haya algunas otras congregaciones o algunas parroquias que estén dando esta atención, este servicio a los migrantes, que se han preparado, que se han instruido y que han salido a poner en obra ese conocimiento, esa capacitación. Entonces, este argumento de los derechos del migrante y la cultura en relación al fenómeno de la movilidad humana, a mí me viene perfectamente al punto, ¿verdad? Se me puede señalar que soy uno de esos. Después tenemos lo que es propiamente lo que debiera ser esta comprensión de la movilidad humana. Testimoniamos continuamente que el mensaje bíblico agrupa las esperanzas del hombre, que la Biblia ilumina la inteligencia deseosa de verdad. La palabra de Dios, en efecto, se ha encarnado en una palabra humana e inteligible para quien es serenamente disponible a la verdad. Entonces, veamos algunos elementos que definen este ámbito de la movilidad. Primeramente vemos la libertad, el encuentro de dos personas, de dos sujetos espirituales, pues presuponemos que hay una libertad interior, y por ello hablar de migración significa en primera instancia poner en acto un discurso que respecta no al individuo en cuanto tal, sino el sujeto definido en relación con otro sujeto. Es el encuentro. Esperemos eso, que sea un encuentro y no un choque, como sería entre un migrante y un guardia. Este tipo de situaciones. Aquí se resalta prácticamente que hay otro en relación conmigo. Ya no es el entrar solo en mis vínculos, en mis relaciones, sino que hay otros vínculos, otras relaciones. Este es el concepto fundamental y basilar de cada discurso sobre la movilidad humana. Salir de nosotros mismos para hacer alteridad, hacer encuentro, relaciones humanas. Ya volvemos para continuar con estos elementos. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando.
un amigo Coinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Coinonía desde casa. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Coinonía Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 11 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida. Invitadas, hermanas samaritanas, con un tema dedicado a todas las mamás en su día. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Pide informes al 622-8962. Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor, inmigrante de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Bien, la persona humana realiza bien o un encuentro o un rechazo con otro sujeto, que es igual a según su modo hospitalario, abierto o recalcitrante, cerrado a las relaciones con él o con ella. Y pasando así de una dimensión del ser y de una visión ética estática a una dimensión histórica y existencial. Aparece evidente que el fenómeno de la movilidad humana pone sus cuestiones, sus interrogativos, sus dudas por el hecho de que la alteridad implica necesariamente de las diferencias entre los sujetos. Y estas diferencias tienden a ser interpretadas con categorías evaluativas de superioridad o de inferioridad. Inmediatamente uno frente al otro pues puede decir: yo soy el fuerte, tú eres el débil, yo soy del primer mundo, tú eres del tercer mundo, yo soy rico, tú eres pobre, yo soy perteneciente a esta comunidad, tú eres extracomunitario, yo soy ciudadano residente, tú eres extranjero de paso. Inmediatamente se dará esta confrontación que sin duda no gusta, no es agradable, pero se da. Dado que se establecen relaciones entre los sujetos, se viene espontáneamente y fatalmente a hacer una confrontación entre sí. Confrontación que adopta la línea de la medición y coloca los elementos sobre puntos diversos, además opuestos de un mismísimo haz de valor. Se debe notar que este proceder confrontante es fruto tal vez de una percepción errada de lo real. Relacionamos, por ejemplo, africano ya con un color púrpura con el negro, pero ya
ahí va de nosotros ya quizá el error, el prejuicio, y el resultado pues va a ser negativo. Entonces puede ser eso, un juicio fundado sobre algo irreal. Por la otra parte está la confrontación, que es puesta sobre bases reales de la verdad, donde, como ya decía, la confrontación pues es odiosa, pero sí se encuentra la diversidad. Esta situación de la alteridad, que es diferencia y asimetría, el fenómeno de la movilidad humana se coloca no solo como estímulo al respeto de la verdad en cuanto al hecho, dar a cada uno lo suyo, sino como una afirmación, una concretización, realización de la verdad interior de cada sujeto, es decir, de su naturaleza, de su ser espiritual, libre, absoluto. Por ello, una confrontación con el fenómeno de la movilidad se presenta como el movimiento que busca y significa la igualdad en la comunión o comunión en la diversidad, que no es propiamente la supresión de las diferencias, sino una exaltación de lo que es común en el respeto de las diferencias, la justa colocación de las relaciones humanas en el contexto de la movilidad. En este caso, resulta no únicamente dar a cada uno lo suyo, sino sobre todo hacer al otro aquello que a su vez nos gustaría hicieran por nosotros. Tratar al otro, en este caso el diferente, el extranjero, el migrante, como a sí mismo, el prójimo, igual a nosotros. Entonces, aquí podemos ya ver que no es ciertamente un derecho que el otro me tenga que tratar bien, que el otro me tenga que ver como su hermano. No, esto sería realmente un don, es un regalo, pero ciertamente que estamos llamados a reconocer estas personas. Y ya hacíamos mención de la caridad, de la fe y pues del conocimiento que podamos tener para estas tres realidades, ponerlas realmente en juego con esta persona que nos viene al encuentro, y sobre todo pues verlo desde la perspectiva pastoral. No es una pastoral, una misión que hayamos ido a buscar a una determinada localidad, a algún determinado espacio geográfico. Es una misión que nos ha venido, que viene a nuestro encuentro. Y en esa misión que nos viene, pues es un sujeto, es una persona. Y yo creo que si pudiéramos aterrizar estas ideas, pues pudiéramos realmente mejorar muchísimo en nuestras acciones pastorales, como digo, sobre todo en la cuestión social, en la pastoral social. Y pues de estas se pueden sacar algunas consecuencias,
En primer lugar, la movilidad humana no es solo un fenómeno social, es decir, que concierne a las relaciones entre clases sociales y pueblos en el mundo económico y político. Hay una dimensión teológica en la movilidad que respecta a la relación Dios-hombre, siendo esta la primera y decisiva relación de alteridad y de semejanza entre los sujetos. Una segunda cuestión por las migraciones del encuentro entre pueblos diversos de una naturaleza de sí problemática no es el hecho fácil realizar una complementariedad de una realidad que en sí es contrastante. Tener juntos la alteridad, la diferencia, la diversidad, la igualdad y la comunión es realmente muy difícil. Hay, en efecto, el peligro constante de pensar que las diferencias existentes entre los sujetos comporten directamente o indirectamente que uno de los dos, el más débil y el desventajado, el migrante, sea sacrificado en relación al otro, es decir, el más fuerte, el más aventajado, el residente, negando así una igualdad necesaria para un justo encuentro entre dos personas en el respeto de su propia diversidad. Se cree de realizar la verdadera integración imponiendo una igualdad que no es más respetuosa de las diferencias, por lo cual en vez de respetar al otro se le asemeja, se le reduce a resultar aquello que no es. Esto que pues algunos países piden, el asimilarse a la cultura, conocer la historia, conocer el idioma, en fin, son elementos que resultan de esta postura que tiene la movilidad. El tercer aspecto pues sería una comunión, tarea